Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a los organizadores. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en la sala y también con quienes nos acompañan vía Zoom para presentarles mi ponencia del día de hoy denominada Medicina Molecular, enfocada al estudio del cáncer de mama, el cual es mi especialidad. Bien, entonces en el día de hoy les voy a proponer la siguiente temática. Vamos a definir primero de qué se trata la medicina molecular, luego un poquito vamos a hablar sobre el cáncer de mama y finalmente vamos a ampliar en la mitad de la intervención las etapas en las cuales los investigadores nos enfocamos para realizar investigación oncológica. Y les traigo para cada una de estas etapas, o 3 de las 4 etapas, 3 investigaciones, una realizada por una de mis tesistas de maestría y 2 realizadas por mi persona, que corresponden a mis tesis de maestría y doctorado. Y finalmente les voy a presentar perspectivas para Latinoamérica para potenciar la investigación oncológica sobre esta enfermedad. Primero, ¿qué es la medicina molecular? La medicina molecular es una área interdisciplinaria de la medicina que compagina los conocimientos provenientes de la biología, la física, la química, la bioinformática y, por supuesto, la medicina. La idea de la medicina molecular es completar o cumplir con 3 objetivos. Primero, poder estudiar los mecanismos celulares y moleculares que tienen lugar en el organismo cuando estamos sanos. Luego, poder identificar qué alteraciones se producen en estos procesos y que dan lugar al desarrollo de enfermedades. Finalmente, con toda esta información, la idea es poder diseñar mejores estrategias terapéuticas contra las mismas, contra estas patologías. Vamos a hablar un poco del enfoque antiguo de la medicina en general, que era el one size fits all. Básicamente, se hacían ensayos clínicos, se reclutaba un número X de participantes y en los ensayos fase 3, que son los que evalúan la eficacia de un medicamento, se hacía un promedio de las respuestas de los participantes y se aprobaba finalmente el fármaco. Pero luego de que se administraba a toda una población, millones de personas en todos los países del mismo fármaco, este no beneficiaba a todos los pacientes. Por lo tanto, pacientes con la misma sintomatología recibían un fármaco X y teníamos 4 grupos y 4 respuestas principales.
Personas que tenían efectos positivos con el tratamiento sin efectos adversos ideal. Segundo, personas que tenían un efecto positivo a causa del tratamiento, pero tenían efectos adversos severos, lo cual no es ideal. También personas donde no funcionaba el tratamiento y no había efectos adversos, o sea, prácticamente no pasaba nada. Y personas en donde el tratamiento no funcionaba y encima de eso les daban efectos adversos severos. ¿Y cómo se plantea las bases para la medicina molecular? Justo en esta publicación de Linus Pauling, un físico químico norteamericano que ganó el Premio Nobel de Química. Y en este caso él hace una publicación en la revista Science en 1949, en donde pues junto con su estudiante de doctorado Harvey Tano y colaboradores, tratan de establecer las bases moleculares de la anemia falciforme. En la anemia falciforme tenemos mutaciones que afectan la estructura de la hemoglobina, por lo tanto, la morfología de los glóbulos rojos. Lo que ocasiona esto es que los glóbulos rojos pierdan esta forma característica ovoide que tengan y también que puedan a través de los vasos sanguíneos circular sin romperse. Son flexibles normalmente los glóbulos rojos. Sin embargo, cuando hay esta hemoglobina anormal, esta hemoglobina que tiene una estructura anómala, los glóbulos rojos pierden esta forma y se convierten en células que tienen forma de os. Esto hace que cuando pasan a través de los vasos sanguíneos se rompan. Y la gente pues demuestra síntomas o anemia. Entonces no tienen un conteo normal de eritrocitos. Por lo tanto, lo que hizo Harvey Tano, el estudiante de doctorado de Linus Pauling, fue analizar las propiedades de la hemoglobina normal comparada con la hemoglobina mutada, en este caso mediante electroforesis, y haciendo una extracción de estas proteínas y permitiendo que corran a través de una matriz porosa bajo un campo eléctrico. Y se dieron cuenta de que la hemoglobina normal y la mutada tenían distintas propiedades y diferencias. Por lo tanto, él establece que el uso de la química se puede aplicar para resolver problemas médicos. Y se sientan las bases y se empieza a usar el término como medicina molecular, tratando de asociar una patología, en este caso la anemia falciforme, una mutación genética, tiene una incidencia en la forma de una proteína y luego esto causa una patología. Entonces, ¿qué involucra la medicina molecular? Primero, identificar causas genéticas asociadas a una enfermedad. Mediante este conocimiento podemos diseñar pruebas de diagnóstico para detectar la enfermedad en pacientes. Luego podemos diseñar estrategias contra las enfermedades y aplicarlas en los pacientes, hacer el monitoreo y el seguimiento respectivo para ver cuáles son sus efectos en ellos. La idea de la medicina molecular es que podamos desarrollar lo que se conoce como la medicina de precisión o la medicina personalizada, en donde estudiamos y analizamos las características de los pacientes con el fin de detectar cuáles son o identificar los mejores tratamientos de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a, incluso en el caso de la oncología, a las características moleculares de los tumores. Entonces, tenemos en este caso un grupo de pacientes que tienen una patología X y de acuerdo a sus características les damos una u otra intervención terapéutica. Por lo tanto, tenemos el mejor beneficio y maximizamos las posibilidades de resolver la situación en sus organismos. Por lo tanto, la medicina molecular aspira a poder completar estos objetivos. Uno, tener diagnósticos tempranos y confiables, predecir de forma confiable el curso de la enfermedad y cuál es el mejor tratamiento que podría ofrecerse, desarrollar terapias Vemos un momentito. Ok, entonces sigamos con la número 3. Desarrollar terapias más efectivas y mecanismos de diagnóstico y también de tratamiento que sean menos invasivos para los pacientes y pues tener un mejor cuidado y monitoreo personalizado de cada uno de ellos. Vamos ahora sí a entrar a mi área de especialidad, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama pues, se caracteriza por la presencia de tumores malignos en las glándulas mamarias que se encuentran al nivel del pecho,
Como sabemos, el cáncer se caracteriza por la alteración del ciclo celular, en donde hay una proliferación descontrolada de células porque contienen aberraciones genéticas. También factores ambientales inciden para que uno pueda desarrollar uno u otro tipo de cáncer. Sabemos que el cáncer no es una sola enfermedad, sino es un conjunto de más de 100 enfermedades distintas, cada una con su fisiopatología y con retos médicos, por lo tanto aún no podemos encontrar curas efectivas para cada uno de ellos. Son tantas enfermedades. Vamos a empezar con unas estadísticas tomadas de la base GloboCan, que está respaldada por la OMS, sobre cáncer de mama a nivel mundial. En este caso tenemos un gráfico en donde se refleja la incidencia y mortalidad, incidencia en color azul, mortalidad en color rojo, en ambos sexos, todas las edades, y tenemos una lista de los cánceres más comúnmente encontrados en la población. Como vemos, a nivel de incidencia, el cáncer de mama a nivel mundial en ambos sexos, porque también se puede dar en hombres casos de cáncer de mama, ocupa el primer lugar, y en este caso, el que ocupa el primer lugar en mortalidad es el cáncer de pulmón. Sin embargo, cuando yo hago elimino a la población masculina, solo me centro en población femenina, a nivel mundial, en todas las edades, puedo ver que tengo en primer lugar incidencia al cáncer de mama, y en primer lugar de mortalidad al cáncer de mama. Entonces, esto quiere decir que tenemos un problema importante a nivel de salud pública, por lo tanto, la prevención es clave. ¿Y de dónde obtenemos toda la información para hacer prevención? Haciendo estudios, y también no solo a nivel epidemiológico, sino también a nivel molecular, para entender el desarrollo de la enfermedad en las pacientes, o en los pacientes. Vamos a nuestra región, América Latina y el Caribe, igual población femenina. Podemos ver que el patrón se repite. Tenemos la mayor incidencia de casos, corresponde a cáncer de mama, y también la mortalidad está en el primer lugar. Y vamos a Ecuador. Las estadísticas son del 2020. Podemos ver que, igual, primer lugar lo ocupa cáncer de mama, primer lugar en mortalidad, cáncer de mama. Por eso es que se justifica la necesidad de invertir recursos, de invertir experticia, conocimientos para poder dilucidar, en el caso de la oncología molecular, enfocarnos en conocer, en analizar, en identificar, en determinar los mecanismos celulares y moleculares que producen el desarrollo de esta enfermedad, que también tienen su complejidad. El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y hay varios niveles de complejidad. Primero, hay diferencias entre tumores entre pacientes. Tenemos un tumor de mama localizado en la misma zona anatómica del organismo, dos personas distintas, y el tumor de una persona A no se comporta igual que el de la persona B. Si comparamos células de un tumor primario con células metastásicas, por ejemplo, en un lugar más común, el pulmón, tenemos que las células de tumor primario tienen unas características, las células del tumor a nivel de colonias metastásicas tienen otras características, ha habido evolución clonal. Y tenemos también que dentro de un tumor puede haber heterogeneidad intratumoral, que quiere decir que hay subpoblaciones celulares dentro de un mismo tumor, en un mismo paciente, que se comportan de distintas maneras. Si yo tengo una biopsia de un ladito del tumor y le doy un tratamiento acorde con esas características de esas células, probablemente no logro reducir el tumor en su totalidad, porque el resto del tumor, el resto de poblaciones celulares tiene otras características. Eso le añade otro nivel de complejidad. Y ahora tenemos el cuarto nivel de complejidad. Hay subtipos de esta enfermedad, cada uno determinado por el nivel de expresión de los receptores de estrógenos, progesterona, el receptor HER2, y también esto se hace obviamente a nivel de patología, a nivel de inmunohistoquímica, detectar la expresión de la proteína Ki67, que es la que nos permite o está relacionada con la proliferación celular. Tenemos 4 subtipos claves de cáncer de mama: luminales A, B, HER2 y triple negativo. En el caso de los luminales A expresan receptores de estrógenos y progesterona, pero no HER2. Los luminales B pueden igual expresar receptores de estrógenos y progesterona, y a veces también hay los luminales B con HER2. Puede o no tener presencia de esta proteína HER2. Tenemos dos que se caracterizan por la expresión de este receptor, que cuando recibe señales extracelulares permite la proliferación acelerada de células. Y no hay receptores de estrógenos ni progesterona, pero sí hay la expresión de HER2.
En el triple negativo podemos deducir cuál es la situación. No tenemos receptores de estrógenos ni de progesterona, tampoco HER2. Los tratamientos que han sido diseñados se basan en una diana, en un blanco al cual yo le tengo que dar, como cuando yo juego a los dardos, le tengo que dar ahí. Pero si yo no tengo la diana, ¿a qué me estoy dirigiendo? Eso es lo que añade complejidad a este cáncer triple negativo de mama, que es uno de los más agresivos y que usualmente causa metástasis que no se puede resolver y afecta, y pues las que fallecen usualmente son mujeres jóvenes. Por lo tanto, aquí podemos ver los 4 subtipos y he señalado el luminal A, el triple negativo, porque son los 2 en los cuales mis investigaciones se han enfocado y les contaré más adelante. ¿Qué es la prognosis? ¿Cuál va a ser el curso de esta enfermedad? ¿Favorable, no favorable? ¿Va a fallecer? ¿Tiene más probabilidades de fallecer un paciente? Este es un gráfico de Kaplan-Meier que analiza supervivencia global por cada subtipo de cáncer de mama. Tenemos que los luminales A usualmente son los que tienen la mejor prognosis, sin embargo, los triples negativos son los que tienen la peor prognosis, son más agresivos, no hay estrategias terapéuticas efectivas, si la quimio falla, no tenemos otra estrategia o muy pocas formas de manejar al paciente y puede fallecer. Entonces, ¿cuáles son, en resumen, las etapas que seguimos los científicos involucrados en investigación oncológica? Tenemos, en principio, los estudios in silico, basados en herramientas bioinformáticas que podemos hacer aquí, predicción de potenciales dianas terapéuticas, identificar moléculas que sean candidatas a fármacos y que puedan interactuar con estas dianas. Luego pasamos a los estudios in vitro, en los que utilizamos líneas celulares humanas de cáncer y también murinas provenientes de modelos tumorales animales, de ratón, por ejemplo. Podemos descubrir mecanismos moleculares asociados al cáncer y evaluar, en principio, por ejemplo, citotoxicidad a nivel in vitro, potencial antitumoral de estas moléculas que fueron identificadas en la fase in silico. Luego vienen los estudios in vivo, en donde ya hacemos análisis de sistemas biológicos, utilizamos modelos tumorales animales y aplicamos las 3 Rs de la investigación con animales de laboratorio. Reducir la cantidad de animales, reemplazarlos si es necesario, y si no podemos reemplazarlos, usar el mínimo número de animales posibles, y durante la etapa de experimentación, minimizar las fuentes de sufrimiento, porque eso es una norma bioética. ¿Qué podemos hacer en este caso? Igual, poder corroborar lo que encontramos in vitro, a nivel in vivo, los mismos mecanismos moleculares, y también en este caso, evaluar seguridad y eficacia antitumoral de alguna molécula que ya haya sido o generado resultados favorables en la fase in vitro. Y luego vienen los estudios clínicos, donde ya están involucradas personas, en este caso médicos, ya los biomédicos no estamos tan involucrados en esto, necesitamos permisos de licencia, sobre todo a nivel internacional, para ser parte de un ensayo clínico, porque se necesita un entrenamiento especial, y aquí se requiere el permiso de un comité de ética para investigación en seres humanos, un SAGE. Se seleccionan pacientes con cáncer, un tipo de cáncer específico, se generan criterios de inclusión y exclusión, y pues hay varias fases de estudio clínico, ¿no? En ensayos clínicos tienen 4 fases, la última de farmacovigilancia, y se evalúa seguridad y eficacia de la molécula que ya haya pasado favorablemente las fases in vitro e in vivo. Finalmente, si en la fase 3 tenemos un buen perfil de seguridad y un buen perfil de eficacia, pues pasa a la fase 4 de farmacovigilancia, donde ya se empieza a administrar a millones de personas y se sigue haciendo un seguimiento para detectar posibles efectos adversos raros. Y pues ahora, entrando en materia, en las investigaciones que les traigo para que puedan darse cuenta del potencial que tiene la investigación oncológica y por lo tanto por qué tenemos que potenciarla en el país, empecemos con los estudios de in silico. Este es un proyecto de tesis de maestría que recién le confirió el título de magíster en biomedicina a mi estudiante Sandra Zambrano. El proyecto se denominó predicción computacional de las dianas de beta-carbolinas, ya vamos a ver qué son, de la especie, es una planta, Banisteriopsis caapi, y sus vías de señalización asociadas al cáncer de mama. Yo fui la directora de tesis, mi colega, el doctor Lino Nisqueta, es el director de un proyecto grande, en donde este proyecto es uno de tantos que tratan de explorar el potencial terapéutico de
estas sustancias beta-carbolinas que provienen de esta planta, que es una de las 2 plantas que se utiliza para generar la bebida ancestral, la ayahuasca. Y tenemos mi colaborador, el ingeniero David Báez, biotecnólogo, quien también fue mi alumno en la maestría y que tiene experiencia en bioinformática, y pues realizó el entrenamiento respectivo para que Sandra pueda hacer los análisis in situ. Ahora, en el contexto del cáncer de mama, ¿cuál es el marco teórico que tenemos disponible? ¿Qué tratamientos podemos utilizar para los pacientes con cáncer de mama? Primero, tenemos cirugía, realizamos una extirpación del tumor. Tenemos también, voy a adelantar esta parte. Tenemos la hormonoterapia. Hay algunos inhibidores, por ejemplo, de receptores de estrógenos para evitar que haya una interacción entre los estrógenos y el receptor correspondiente, y por lo tanto nos envía una señal de que pueda la célula a nivel mamario proliferar y luego convertirse en cáncer. Se detiene esa señalización intracelular. La quimioterapia, en donde pues la idea es eliminar con ciertos químicos células tumorales, pero también puede causar efectos adversos porque también mata células sanas. Tenemos la radioterapia, el uso de radiación en dosis controladas para poder reducir los tamaños de los tumores. La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia son las terapias estándar. Luego viene la hormonoterapia y también las terapias biológicas, en donde se desarrollan inhibidores para que puedan llegar o interactuar con receptores y bloquear señales de proliferación para las células de cáncer. Aquí también entra la inmunoterapia, en donde tratamos de potenciar la actividad del sistema inmunológico contra los tumores. ¿Qué es la Banisteriopsis caapi? Es una planta que se utiliza en una de las 2 plantas, Psychotria vitris, es la otra planta que también es parte de esta bebida que se llama la ayahuasca. La Banisteriopsis caapi tiene estos alcaloides que se llaman metacarbolinas, y pues se ha podido constatar que estudios in vitro previos tiene cierto potencial antitumoral en otros tipos de cáncer, excepto el cáncer de mama, donde hay muy poca información. Entonces, sabiendo que tenemos terapias que no necesariamente van a funcionar en todos los pacientes, tienen efectos adversos severos asociados y no funcionan en todos los casos. Algunos pacientes simplemente generan, por ejemplo, resistencias a la quimioterapia o resistencias a la inmunoterapia. Entonces, tenemos un problema, tenemos la necesidad de generar nuevas estrategias terapéuticas, y que podemos usar nuestra biodiversidad para buscar ese tipo de compuestos que puedan tener actividad antitumoral. Y nos enfocamos en esta planta que está en nuestro territorio. Ahora, ¿cuál fue la pregunta de investigación? ¿Es posible predecir dianas moleculares de las betacarbolinas de esta especie y sus vías de señalización asociadas? Las dianas usualmente son proteínas, pero hay que siempre analizarlas en un contexto de una vía de señalización intracelular. Esto en el contexto del cáncer de mama, y si es posible hacer esta predicción con análisis bioinformáticos, era un poco lo que queríamos explorar. En resumen, ¿qué es lo que hizo Sandra? Primero, predijo las dianas moleculares haciendo 2 cosas. Se utilizaron estas herramientas bioinformáticas que son de acceso libre, SEA, Moltalpred y Swiss Target Prediction. La idea es que hay unas bases de datos con la estructura de las betacarbolinas de esta planta. Son 3. La armina, la armalina y la tetrahidroarmina. Luego que tengo la estructura química de cada una de estas betacarbolinas, voy a empatar esa estructura con proteínas también que puedan estar asociadas a procesos biológicos que en algunos casos tengan relación con el cáncer. Luego que se hizo la predicción, ya cuando veamos las conclusiones, porque tengo que hacerlo muy corto, faltan otros 2 mini proyectos que explicar, van a ver el número de dianas que detectamos y cuáles son las vías de señalización asociadas. Para detectar en estas dianas detectadas y luego en dónde están participando, en qué procesos biológicos y en qué vías de señalización, hicimos un análisis de enriquecimiento mediante esta plataforma de Edit Bioinformatics, y luego un análisis de integración de redes metabólicas con estos igual softwares, el AirSpider y el CC Cancer Spider. Finalmente, con toda esta lista de dianas y sus procesos asociados, hicimos una selección de cuáles deberían pasar a validación in vitro, utilizando revisión de literatura científica asociada para ver cuáles eran las dianas
dianas que están presentes en el ser humano que tienen relación directa con el cáncer de mama. Encontramos un total de 322 dianas moleculares correspondientes a las 3 betacarbolinas y se hizo una filtración por especie Homo sapiens que nos generó un total de 123 dianas. De ahí se derivaron o se identificaron 260 procesos biológicos y 79 vías de señalización asociadas a esas dianas, donde esas dianas, esas proteínas están participando. Y pues de estas 79 vías de señalización identificadas, 2 fueron las que más están relacionadas con el cáncer de mama, por ejemplo, la PI3K-AKT, que es una vía que está hiperactivada en cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, y FOXO3, que pertenece a la familia de factores de transcripción FOX, que activan la transcripción génica. En este caso, los factores FOX, uno de las subfamilias son los FOXO, están involucradas en procesos biológicos asociados con el cáncer, regulación del ciclo celular, apoptosis, etc. Y finalmente, con los datos de estos modelos de integración de redes metabólicas, de toda esta información de las 123 dianas, pudimos identificar, luego de hacer la revisión bibliográfica, 9 dianas directamente relacionadas con cáncer, cáncer de mama, una de las beta-carbolinas de BKAPI, que es la armina, y también con la vía de señalización FOX. Debemos recordar, o les puedo mencionar que PI3K-AKT y FOXO están conectados. Uno de las dianas cadena abajo de PI3K-AKT es FOXO. Entonces, de hecho, la vía de señalización o las dos están unidas. La vía de señalización es PI3K-AKT, FOXO. Luego, FOXO regula la expresión, puede actuar como un proteína supresora de tumores o también como un oncogénico. Y pues la idea de nosotros, del equipo de trabajo, es ya empezar a hacer la validación in vitro en base a los resultados de la tesis de Sandra, con líneas celulares como la MCF7. Voy a explicarles un poquito para que puedan ver la implicación de esta vía de señalización PI3K-AKT-FOXO. Tenemos que se genera un factor de crecimiento que llega a una célula tejido mamario. Tenemos un receptor de membrana que es el tirosinquinasa, que luego de ser activado cambia de forma, es activado y en su cara citosólica va a promover la activación de esta quinasa PI3K, que a la cual también va a permitir la activación de esta otra quinasa PDK1, que va luego a activar a AKT. ¿Y qué pasa ahora con, por ejemplo, uno de los miembros de la familia FOXO, es FOXO3A, muy directamente relacionado con cáncer de mama? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una fosforilación en el contexto de cáncer de AKT a FOXO. Si FOXO es una proteína que actúa como supresora de tumores, esa fosforilación en FOXO hace que FOXO no vaya al núcleo. Se queda en el citoplasma y es degradado. FOXO3 regula la actividad de un factor de transcripción oncogénico que es el FOXM1. Si no llega al núcleo, no puede evitar su transcripción y FOXM1 lo que va a hacer es promover la progresión del cáncer, sobre todo cáncer de mama. FOXO1, M1 es un factor de transcripción oncogénico que está sobreexpresado en células tumorales de todo tipo, incluyendo cáncer de mama. A la final, ¿por qué es que quiero hacer este link FOXO-FOXM1? Porque el siguiente proyecto que tiene que ver con la parte in vitro, que podemos analizar en la parte in vitro, es mi proyecto sobre FOXM1. Entonces, la segunda etapa que habíamos mencionado que se puede realizar en investigación oncológica es estudios in vitro. Y ahí es donde pues viene mi tesis de maestría, la realicé, yo soy ex becaria de CENESID y me gané una beca de excelencia para poder estudiar en una de las mejores universidades del mundo, el Imperial College, y mi proyecto de tesis de maestría se basó en los mecanismos moleculares implicados en la resistencia a quimioterapia en el cáncer de mama luminal A. Pasamos de la predicción computacional a hacer ensayos en líneas celulares. En este caso, en el contexto de uno de los problemas o los retos médicos muy importantes que son asociados al cáncer de mama, que es la resistencia a quimioterapia. Una persona que recibe quimioterapia, eventualmente luego de ciertas rondas, deja de tener efecto la quimio, el tumor no se reduce y tenemos progresión de la enfermedad, incluso metástasis y perdemos a ese paciente. Entonces es necesario poder entender qué es lo que está pasando en estas células que adquieren resistencia, qué es lo que les permite resistir al tratamiento.
Aquí tengo una foto del campus, en el Centro Imperial para Medicina Transnacional Experimental fue donde yo hice mi tesis, en el grupo del profesor Eric Lam, y pues como pueden ver, su grupo de investigadores de entre maestrantes, doctorantes y postdoctorantes, la mayoría son de ascendencia asiática. Y pues mi proyecto se basó justo en el rol de este factor de transcripción oncogénico, el FOXM1, en la resistencia a quimioterapia en cáncer de mama. Podemos igual hacer una breve resumen sobre el FOXM1, factor de transcripción oncogénico, parte de la familia FOX de factores de transcripción, está involucrado en estos procesos biológicos y pues que en el caso del cáncer, FOXM1 está sobreexpresado, lo que causa una desregulación de todos los procesos. Progresión del ciclo celular, angiogénesis, que es el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, y sobre todo, por ejemplo, y lo que nos compete, la resistencia a quimioterapia. También tenemos que estar involucrado en promover una respuesta efectiva para el daño con el ADN. ¿Por qué quiero que se acuerden de esto? Ya van a ver. Entonces, manténganse conmigo y recuerden estos datos sobre el FOXM1. Ahora, para hacerles más corta la historia, no lo voy a explicar a tanto detalle, lo que tienen que saber es que hay otro proceso biológico. Si tenemos que FOXM1 está involucrado en la resistencia a quimioterapia, en cáncer de mama hay otro proceso biológico muy básico en las células, que es o un organelo que es muy importante en la célula, que es el retículo endoplasmático. ¿Qué pasa aquí? Las proteínas que han sido obviamente la cadena de aminoácidos que ha sido sintetizada en los ribosomas, se debe plegar para adquirir una estructura 3D y hacer su función. Eso normalmente pasa en el retículo endoplásmico mediante ciertas proteínas que se llaman las chaperones. Pero ¿qué pasa bajo ciertas condiciones? En el caso del cáncer, cuando administramos una droga de quimio, podemos inducir lo que se conoce como el estrés del retículo endoplasmático. En este caso, lo que hacen las células es poder sobreponerse a este estrés para poder continuar proliferando. Eso tiene que ver mucho con la resistencia a quimioterapia. ¿Por qué? Voy a hacer brevemente una explicación para que me entiendan mejor. Yo me enfoqué en la resistencia de una droga de quimioterapia que es la epirubicina. ¿Qué hace la epirubicina? Dañar el ADN de las células tumorales. ¿Para qué? Para inducir apoptosis. Cuando una célula tumoral de mama recibe quimioterapia, epirubicina, ¿qué es lo que sucede? Se daña su ADN y se activa una respuesta de necesito reparar mi ADN, si no me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ponemos presión al retículo endoplásmico porque hay que generar una gran cantidad de proteínas y rápido y bien plegadas. Eso genera un estrés y lo que pasa es que las proteínas mal plegadas se acumulan en el lumen en la parte interna del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que hacen? Aquí hay 3 receptores de membrana, que son el IRE1-alfa, el ATF6-alfa y el PERC. Usualmente están inactivos. ¿Quién inactiva en la cara interna del lumen? Esta proteína que regula respuesta al estrés del retículo endoplásmico, que es la respuesta a proteínas no plegadas. Esta proteína se llama VIP. Cuando yo tengo una acumulación de proteínas no plegadas, estas se unen a VIP y prenden el switch. Necesito emergencia, respuesta, ahorita, rescate. Entonces genera una cascada o varias cascadas de señalización interna, no me voy a enfocar tanto en los detalles, pero estas permiten que CHOP, que es una proteína, un factor de transcripción, ingrese al núcleo y haga 2 cosas. Cuando el estrés es crónico, envía la célula directamente a apoptosis. Cuando el estrés es leve, trata de promover que se eliminen las proteínas no plegadas, que haya más chaperonas del retículo endoplásmico, para tratar de salvar a la célula. BCIP-P95 es otra proteína que promueve el plegamiento de proteínas y también la capacidad del proteosoma de eliminar proteínas no plegadas. También, de forma interesante, BCIP, de acuerdo a la literatura, está involucrado en la respuesta a daño contra el ADN. Entonces, tenemos 2 cosas. FOXM1 está involucrado en resistencia a quimioterapia. Este proceso por sí solo también. ¿Qué es lo que queríamos nosotros testear? Nuestra hipótesis era, FOXM1 es un factor de transcripción. FOXM1, esa es nuestra hipótesis, activa la transcripción de genes que luego permiten la producción de
proteínas involucradas en esta respuesta de rescate por estrés del retículo endoplásmico como VIP, CHOP y BCP. Entonces, el factor de transcripción es parte de esta respuesta que promueve la resistencia a quimioterapia. Esa era nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que tratamos? ¿Cuáles fueron los objetivos? Analizar primero la expresión de FOXM1 de la proteína y a nivel de ARN mensajero, y también a nivel de proteína y de ARN mensajero de CHOP y BCP, en principio. Luego, hacer unos ensayos de silenciamiento y sobreexpresión de FOXM1 para ver si había un efecto en la expresión de BCP y CHOP, para ver si FOXM1 está cadena arriba en la regulación de la expresión de ambos targets. Y luego, en este caso, si no obteníamos un resultado favorable de una relación clara entre FOXM1 y la regulación de expresión de CHOP y BCP, hacer lo opuesto. Hacer un knockdown, un silenciamiento de estos genes que son parte del UPR, la respuesta de rescate del estrés del retículo endoplásmico, y ver si en cambio ellos regulan a FOXM1. ¿En qué sentido va la regulación? Y luego tratar de proponer estrategias terapéuticas contra este proceso. Que utilizamos dos líneas celulares. Una que es sensible a la epirubicina, la MCF7, que ya les hablé en el panel anterior, y una línea celular resistente a la epirubicina. Yo le pongo epirubicina in vitro y sobrevive. Le pongo la MCF7 epirubicina y se muere. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos aquí, para resumirles los resultados, hicimos unos experimentos de curso de tiempo para ver la expresión basal de FOXM1, CHOP, BCP, otras proteínas también, pero no lo vamos a mencionar por cuestiones de tiempo, en ambas líneas celulares resistentes y sensibles a epirubicina. Entonces, tenemos aquí el primer set de resultados, aquí lo voy a resumir. Esto es un Western blot que permite observar la expresión de estas proteínas en ambas células en puntos de tiempo específicos. 0 horas después del tratamiento, 4, 8, 16, 24 y 48 horas después del mismo. ¿Cuál fue la dosis administrada en cada set celular? 1 micromolar de la droga, epirubicina. Entonces, si se pueden ver, y lo voy a hacer muy sencillo, pueden ver en FOXM1 en la línea celular sensible MCF7, como a los 4 horas luego del tratamiento hay una sobreexpresión de FOXM1. Y después empieza a caer, porque también a nivel in vitro las células empiezan a entrar en apoptosis. Esa es una de las razones. ¿Qué pasa en cambio con la línea celular resistente? FOXM1 está todo el tiempo arriba. ¿Qué pasa con FOXM1 en este contexto? Promueve la reparación del ADN dañado por la epirubicina. Se dan cuenta el perfil, expresión varía entre una célula y otra, por ahí puede estar acá. Y si podemos ver los patrones de expresión en el caso de BCP y CHOP, cuando hicimos la cuantificación de este Western blot, vimos que había la posibilidad de que los patrones de expresión sean ligeramente similares. Sin dudarlo, tratamos de hacer los ensayos de sobreexpresión de FOXM1 y silenciamiento para corroborar si había una relación entre la expresión de FOXM1, BCP y CHOP. Entonces, cuando lo hicimos un ensayo de silenciamiento y sobreexpresión, no vimos que cuando yo sobreexpreso o inhibo la expresión de FOXM1, cambie la expresión de BCP o CHOP. Probablemente no están relacionados, no es por ahí. Tengo aquí mis análisis de silenciamiento FOXM1 en ambas líneas celulares con la misma dosis de la droga de quimio y puedo ver que cuando tengo una presencia del ARN de interferencia que silencia FOXM1, entonces FOXM1 no está presente, miren la expresión de BCP y acá también, no cambia, de 0 y 24 horas. Y CHOP igual, si tengo presente, si no tengo presente no está silenciado FOXM1, tengo esta expresión de CHOP. Si está silenciado FOXM1, no pasa nada. Y acá igual. Pues probablemente no es por ahí. Entonces, ¿cuáles fueron las futuras perspectivas para este proyecto que siguió en curso? Yo me gradué y pues la idea era hacer los ensayos de silenciamiento al revés. Silenciar BCP y CHOP y ahora ver la expresión de FOXM1, a ver si hay un cambio y es al revés.
Por lo tanto, hay diferencias en la expresión de FOXM1 y BCIP y CHOP cuando hablamos de una célula resistente a una sensible con el pirubicina. Y es probable, sin embargo, que FOXM1 no sea el que regule la expresión de BCIP y CHOP, pero necesitamos más réplicas experimentales. Mi proyecto duró 6 meses porque mi maestría fue de 1 año, por eso es que hicimos los análisis que nos dio el tiempo, pero la idea era avanzar en el proyecto después. Y pues necesariamente teníamos que hacer la corroboración al revés. Ahora silencio BCIP y FOXM1 y veamos si BCIP y CHOP, perdón, y veamos si FOXM1 es el que termina siendo afectado en su expresión. Ahora vamos a la última parte de esta intervención, no quiero hacerlo más largo, ¿qué son los estudios in vivo? En este caso, les voy a presentar este estudio que realicé, parte de mis estudios de doctorado en Alemania, en el Instituto del Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas, en el oeste de Alemania, en Heidelberg, que fue la evaluación de la eficacia de la inhibición de 2 receptores, el CCR5, que les voy a contar de qué se trata, y el PD1, que podemos ver que tiene que ver con la inmunoterapia. Esto en el contexto del tratamiento del cáncer de mama triple negativo, que es uno de los más agresivos. Y no hay muchas estrategias terapéuticas. Para eso tengo que conectarles un poquito con el Premio Nobel de Medicina 2018. ¿Por qué? Porque ambos científicos, el norteamericano James Allison y el japonés Tasuku Honjo, justo reciben en el 2018, en octubre, el Premio Nobel de Medicina por descubrir una manera de potenciar la capacidad del sistema inmunológico contra el cáncer. Voy a enfocarme en este caso, si yo estuve estudiando o mi proyecto involucró a PD1, ¿quién fue de los dos estos científicos? ¿Quién descubre a PD1? Tasuku Honjo. Entonces, esta es una foto sacada del sitio del Premio Nobel. Voy a enfocarme solo en PD1. ¿Qué es PD1? PD1 es un receptor inhibitorio que es parte del sistema inmunológico. Está en células como las células linfocitos TCD8 citotóxicos que se encargan de identificar células tumorales y eliminarlas. Pero el PD1 es el freno del CD8. ¿Cuál es el ligando que se une con el receptor PD1? PDL1. ¿Dónde está PDL1? No solo en células del sistema inmunológico, sino también en células tumorales de cáncer de mama triple negativo. En base a análisis bioinformáticos que hicimos al inicio, antes, a la primera etapa de este proyecto, vimos que PDL1 está sobreexpresado en tejido tumoral de pacientes con cáncer de mama triple negativo. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo PDL1 y tengo un tumor y un linfocito T que están y se encuentran en la periferia del tumor, este PDL1 interactúa del tumor con el PD1 de célula T y listo. El linfocito T ya no puede actuar. Entonces le pone el freno. ¿Y qué es lo que, en base a esta información, Tasuku Honjo y sus colaboradores desarrollaron? Dijeron que ¿cuál podría ser la solución para esto? Inhibir PD1. ¿Con qué? Con anticuerpos monoclonales. Esto funcionó y le ha dado la vida, o le ha salvado la vida a tantos pacientes de melanoma, cáncer de piel y de cáncer de pulmón. Por lo tanto, él se llevó el premio Nobel. Entonces, hacen esta intervención anti-PD1 y detienen la interacción de PDL1 con PD1. No hay este freno a la actividad de las células T y pueden atacar a las células de cáncer. ¿Qué es CCR5 y CCL5? CCR5 es un receptor que está en células de cáncer de mama. CCL5 es el ligando que activa al receptor. En este caso, en el contexto del cáncer de mama puede promover, esto igual en base a esta publicación en Cancer Letters, puede promover la angiogénesis, es decir, la generación de vasos sanguíneos para que por ahí puedan trasvasarse las células de cáncer. Puede, por ejemplo, promover actividades procancerígenas de las células del microambiente tumoral. Las células tumorales no están solas, están rodeadas por células del paciente, otro tipo de células endoteliales, del sistema inmunológico, etc. Entonces puede promover la progresión y metástasis de este tipo de cáncer. ¿Qué tenemos que hacer o qué es lo que nosotros quisimos hacer? Inhibamos PD1, que sabemos que puede dar resultados favorables, no hay datos en triple negativo, y CCR5 también. Podemos detener la metástasis con ambas, con la inhibición combinada. Eso fue lo que quisimos hacer.
se hizo una estandarización de este modelo animal para generar un modelo de metástasis. En este modelo animal ValveSafe, en donde yo inyecto células tumorales que cultivo en laboratorio in vitro, que provienen de las mamas, que tienen las mismas características o similares a un triple negativo, pero provienen del mismo ratón. Estos ratones no están inmunocomprometidos. Yo le inyecto a la ratón hembra células provenientes de su propio organismo y generan tumores de mama con las mismas o similares características que un tumor triple negativo. Entonces, testeamos qué pasa cuando hay un control, no administramos ninguno de los inhibidores o anticuerpo monoclonal. El inhibidor es un anti-CCR5, un Maraviroc, se conoce que podría incluso, en algunos casos, estar relacionado con la infección por VIH, porque el CCR5 es el receptor por donde el VIH puede ingresar a las células TCD4. Entonces, si yo inhibo ese receptor, trato de evitar la infección, que es otro contexto. Y también bloquear PD1 con este anticuerpo monoclonal. Un grupo es el control, no recibe ninguna intervención. El segundo grupo recibe el anti-PD1, tercero recibe el anti-CCR5 y el cuarto los dos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya me estoy acercando al final. Voy a inyectar de forma ortotópica en el parche mamario 40.000 células 4T1 que van a generarme tumores de mama, triple negativo. Se va a formar el tumor. En 10 días yo voy a tener tumores de unos casi 1 centímetro cúbico. Lo tengo que eliminar, porque si no empieza a crecer y ya no es ético tener a los animales de esa forma. Y luego la idea es promover, luego de esa operación de la remoción del tumor, como pasa en la vida real, a un paciente de triple negativo, le doy las intervenciones terapéuticas. Lamentablemente, ¿qué pasó luego de las 2 semanas y de 2 intervenciones terapéuticas, 2 cada semana, en total 4? Fue que empezaron a tener los animales de todos los grupos, controles y experimental, signos de asfixia. ¿Qué quiere decir? Que hay metástasis pulmonar. Por ética no se les puede tener en esa situación. Tuvimos que sacrificar a toda la corte de animales y cuando se hizo un análisis macroscópico de los pulmones estaban completamente llenos de tumores. La 4T1, que es esta línea celular, es altamente proliferativa. Cuando yo remuevo el tumor primario, algunas células ya escaparon al pulmón. Y a pesar de la intervención terapéutica doble, no logramos eliminar la metástasis. ¿Qué quiere decir? Hay que optimizar el método, hay que optimizar las dosis y hay que hacer más trabajo de por medio. Finalmente, ¿por qué necesitamos potenciar o cómo podemos potenciar la investigación oncológica en Latinoamérica para estudiar cáncer de mama? Necesitamos fondos, necesitamos colaboración gubernamental, necesitamos formación y talento humano para caracterizar mecanismos moleculares que promueven el cáncer de mama y diseñar mejores tratamientos, identificar mutaciones genéticas propias de poblaciones latinoamericanas, mejorar sistemas de diagnóstico para hacerlo de forma precoz y control de cada subtipo de cáncer de mama utilizando medicina personalizada, impulsar la formación de nuevos grupos de investigación enfocados en oncología molecular y diálogo, colaboración. La ciencia no la hacemos de forma individual, la hacemos en conjunto. Cada uno desde sus experticias, no solo científicos, sino también empresa privada, empresa pública, academia, sistema de salud. Y pues, si alguno de ustedes está interesado en estudiar, en poder dedicarse a oncología molecular, como les había indicado al inicio, ahí está el programa de maestría en biomedicina en la UISEC. Están nuestras puertas del campus totalmente abiertas para que ustedes puedan conocerlo en Quito, en el sector de Carcelé. Y nuestra Facultad de Ciencias de la Salud también ofrece otro tipo de carreras con medicina, odontología y fisioterapia para estudiantes de pregrado. Mensaje final, esto viene de uno de los premios Nobel que trabajaba en el instituto en donde yo estaba en Alemania, Stefan Hell, premio Nobel 2014 en química. Apunten siempre a lo más alto, sean excelentes en todo lo que hacen, así lo debemos ser, pero siempre con humildad, que es lo más importante. Y estos son mis datos de contacto, es el fin de mi ponencia. Muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Damaris, por tu presentación.
A todo el público presente también mis agradecimientos. Damaris es una celebridad literalmente en el mundo científico, creo que todos la reconocemos de alguna parte, y para nosotros es un honor que Damaris esté aquí explorando acerca del cáncer de mama, un tema muy interesante, así que muchísimas gracias Damaris por estar aquí presente, es un honor que tú puedas colaborarnos. Vamos a dar paso al segmento de preguntas, recordándoles nuevamente que si alguien en la audiencia presencial tiene alguna pregunta, puede alzar su mano y puede venir al micrófono, y también la audiencia que nos sigue virtualmente puede dejarnos sus preguntas por Zoom, por el chat, o pueden alzar su mano y encender su micrófono. Vamos a empezar. Tenemos una consulta de María, nos dice, una consulta, la medicina molecular y en específico los tratamientos personalizados, ¿solo se enfocan en sustancias sintéticas de tipo farmacológico o puede también enfocarse en principios activos y sustancias de origen vegetal animal? Bueno, como les mostré en el estudio que hizo Sandra Zambrano junto con nuestros colaboradores de la Universidad SEC, no solo se enfoca en compuestos sintéticos que pueden ser diseñados in silico y luego sintetizados en laboratorio, sino también en, como les decía, nuestra biodiversidad es una gran fuente natural de compuestos que pueden tener no solo efectos antitumorales, antimicrobianos, antiparasitarios. Por lo tanto, también esta área, y sobre todo en ambientes o países con alta biodiversidad como los nuestros, es importante potenciar la identificación de nuevos agentes en animales y también en plantas que puedan ayudar y puedan tener efectos antitumorales. Siempre haciendo una correcta evaluación de sus efectos a nivel in vitro, in vivo y potencialmente clínico. Gracias, Damaris. Tenemos también otra pregunta. ¿Cuál de ellos sería más efectivo si se presentara en este proceso de medicina personalizada? Bueno, de la misma forma que nosotros tratamos a cada paciente, o la idea de la medicina personalizada es de eso, detectar, por ejemplo, a nivel de tumores, ciertas características, por ejemplo, mediante secuenciación, para poder detectar estas aberraciones moleculares que luego con ciertas moléculas podamos intentar detener estas herramientas o estos puntos claves que permiten la progresión del cáncer, depende. Y eso les digo también a mis alumnos de biología molecular, médicos, futuros médicos. En biología la mayoría de cosas depende. Depende de la diana, depende de la estructura molecular de la diana, depende de las propiedades químicas de la diana para yo poder identificar cuál sería la mejor molécula y también obviamente cuál va a ser la dosis que debo administrar, los potenciales efectos colaterales, para poder identificar, y por eso necesitamos todas las etapas de la investigación. Empezamos con células, luego con modelos animales y después en pacientes cuando tenemos la certeza de que es probable que tengan un efecto beneficioso en ellos. Entonces, depende de la diana, el contexto de la enfermedad, también en el cáncer depende de las interacciones tumor-estroma, esto que se conoce como microambiente tumoral, y pues en base a cada contexto y la diana específica que si yo le bloqueo evitaría probablemente la progresión del cáncer, se puede luego en base a eso o diseñar una molécula sintética o en un banco ya de moléculas que sean de origen natural, poder identificar si la estructura de esta molécula potencial candidato a fármaco podría interactuar de forma favorable, me refiero a silenciar, por ejemplo, señales de proliferación en el cáncer con esta diana identificada. Muchas gracias, Damaris. Tenemos también una pregunta que nos dejaron por interno. Nos dicen, excelente ponencia. ¿Es verdad que las mujeres que postergan su embarazo tienen más riesgo de tener cáncer de mama? Sí, de hecho, uno de los riesgos, uno de los factores de riesgo relacionados con el cáncer de mama es, por ejemplo, no dar de lactar, tener un embarazo pasado cierta fecha y, por ejemplo, tomar cierto tipo de anticonceptivos. Obviamente, eso hay que evaluarlo, en este caso ya no es mi área, es parte clínica, evaluarlo con ginecólogo y si es necesario, o hay, por ejemplo, una predisposición genética, tengo familiares, madre, abuela, que tuvieron cáncer de mama, quizás puedo tener, por ejemplo, una mutación en los genes BCR1 o 2, y esto puede predisponerme a desarrollar cáncer de mama. Entonces, pueden ser igual hábitos, pueden ser factores genéticos, y cada paciente es un mundo aparte.
En este caso, eso tiene que ver un poco más con el aspecto clínico, y pues ahí los más adecuados para tratar eso son los ginecólogos, en colaboración con oncólogos y mastólogos. Gracias, Damaris. Tenemos otra pregunta por interno. Nos dice, ¿la disfunción hormonal puede influir en las vías de señalización de FOXM1? Esa es una pregunta bastante interesante. En este caso, podría ser un tema que se podría explorar. En este caso, M1 no, al menos en mi conocimiento, tiene una directa relación con la síntesis, por ejemplo, de los estrógenos o el receptor de estrógenos. En este caso es un regulador maestro de procesos como proliferación celular, diferenciación, apoptosis, reactogénesis, pero sería interesante ver si, por ejemplo, las vías de señalización asociadas a FOXO o genes cadena bajo de FOXO también podrían estar relacionados con esta señalización hormonal, por ejemplo, los estrógenos con receptor del mismo. Sería un campo que se debería explorar. Yo al menos no ha sido un área de investigación en este tiempo. Gracias, Damaris. Tal vez alguien del público presente tiene alguna pregunta. Por favor, si puedes venir. Gracias. Felicitándola por su ponencia, y en primer lugar le quisiera pedir una recomendación en tanto en la parte experimental, porque en sus resultados muchos de ellos no concluyó y se mantuvo inspirada para seguir investigando. Y también he escuchado y en mi formación los profesores siempre nos decían que estar expuestos en laboratorio, al menos molecular, a muchos compuestos fluorescentes, y también nos hacían un riesgo a presentar cáncer y ese tipo de cosas. Sabemos que está relacionado, ¿no? Sí, muy bien, gracias por tus preguntas. Voy a intentar abordar una por una. Bueno, la investigación, de hecho, es un campo bastante complejo. Para poder llegar a generar nuevo conocimiento se requiere tiempo, tenacidad, mucha perseverancia y resiliencia. Y pues, escollos en el camino he tenido un montón, sobre todo como mujer en ciencia, y muchos de ustedes quizás habrán pasado cierto tipo de discriminaciones y situaciones que también a nosotros nos desfavorecen en el camino científico. Sin embargo, incluso hace 3 años, por una situación que estudié en mi doctorado, tuve que abandonar mis estudios momentáneamente por cuestiones de salud, y pues después regresé y por eso me tienen aquí. Mucho, de hecho, de eso fue mi motivación, el apoyo de mis familiares y pues mis ganas de seguir conociendo qué es lo que está detrás de los mecanismos en estas enfermedades que, como ustedes vieron, son problemas de salud pública a nivel mundial. Se requiere un talento humano, un potencial en los científicos para poder invertir estos recursos, tiempo, energía y poder hacer las investigaciones. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, habrá muchos obstáculos, pero el que es más resiliente al final se mantiene y gana. Además, cuando uno tiene varios escollos y pequeños fracasos en el camino, uno empieza a generar más músculos de fortaleza que eventualmente permiten que después, si se presenta otro escollo, uno pueda resolverlo de mejor forma que ante la parte que en una ocasión anterior. Y pues sí, en biología molecular, por ejemplo, estamos expuestos a cientos de agentes mutagénicos que se intercalan en el ADN, el bromuro de tidio, por ejemplo, que se utiliza para visibilizar bandas de fragmentos de ADN en electroforesis de agarosa, pero siempre hay medidas de bioseguridad que se pueden seguir para minimizar los riesgos. Utilizar guantes, no estar directamente expuestos al material, tener siempre un área negra donde manejamos todo lo que es bromuro de tidio, no lo mezclamos con otras áreas del laboratorio. Y si lo hacemos de forma disciplinada, igual la persona que esté trabajando con nosotros o los estudiantes que trabajen con nosotros que lo hagan de la misma forma, se pueden minimizar en gran grado los riesgos. O, por ejemplo, utilizar otro tipo de intercaladores que son un poco más seguros, como el CyberSafe, que se puede adquirir, es un poquito menos riesgoso que el bromuro de tidio, pero de todas formas, con los cuidados del bromuro de tidio se sigue utilizando y da muy buenos resultados. Entonces, siempre las medidas de bioseguridad aplicadas de forma adecuada, unos buenos lineamientos y prácticas de laboratorio ayudan a minimizar la posibilidad de que podamos tener efectos adversos por el uso de estos activos.